Muy bien. Eh, esta mañana al compartir la palabra quiero compartir acerca de un tema que pienso que es muy importante para cada una de nuestras vidas y es acerca del dominio propio. Espero que nadie se sienta mal por lo que voy a compartir y tampoco no me voy a alargar demasiado. Espero a la una poder terminar. Así que lo que voy a compartir acerca del dominio propio lo voy a hacer en 2 veces. Lo voy a hacer hoy y el próximo domingo, si Dios lo permite. Creo que es muy importante que nos demos cuenta de que Dios está obrando en cada una de nuestras vidas. La Biblia dice que aquel que empezó la buena obra en cada uno de nosotros, Él la perfeccionará. Ahora, cuando analizamos las Escrituras, Dios nunca obliga a nadie. Quiere decir, Dios obra en la vida de aquellos que anhelan, que desean que Él lo haga. Dios no nos va a forzar, ¿sí? Dios da la palabra, Dios nos enseña, pero Él no nos va a forzar. Eso es de cada uno de nosotros, la responsabilidad, el deseo de que Dios realice cambios en nuestras vidas. Y vemos que en el mundo actual, cada vez hay menos dominio propio. Y lamentablemente tenemos incluso países que están gobernados por hombres o mujeres que no tienen dominio propio, ¿sí? Y entonces vemos tantas injusticias, a veces ni siquiera es por lo que el pueblo está pidiendo o lo que el pueblo está diciendo, sino que es por falta de dominio propio de los gobernantes. Y si no, cuando escuchamos a algunos, nos damos cuenta que a veces hablan por sí mismos, aunque muchas veces utilizan el nombre del pueblo. Entonces, a la falta de dominio propio, es una cosa que puede afectar una nación, ¿sí? Si los gobernantes no tienen dominio propio, puede afectar una familia, ¿sí? Puede afectar una empresa, puede afectar una iglesia y puede afectar sobre todo a la persona que no tiene dominio propio. Quiere decir que la persona que no tiene dominio propio, sin darse cuenta, es la que es más afectada que los demás. Aunque a veces uno dice, bueno, yo soy así, digo las cosas de esta forma y ya está, ¿no? Y parece que uno a veces se queda a gusto, ¿sí? Pero uno sabe que a la larga hay algo que adentro que no funciona y que esa falta de dominio propio afecta toda nuestra vida. Y la Biblia es un libro espiritual, usted lo sabe, pero la Biblia también nos enseña acerca de aquellas cosas que nos pueden afectar en nuestra vida social, en nuestra vida natural y hasta en nuestra vida física. ¿Cuántos científicos ahora en este tiempo están analizando la Biblia y a raíz de muchas cosas que la Biblia dice, entonces van averiguando y están encontrando, sí que ellos lo digan, pero nosotros lo sabemos que la Biblia tiene razón. Entonces la palabra del Señor es para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo, ¿sí? Vemos los psicólogos hoy en día que están hablando un 80% de consejos de cómo la gente tiene que actuar, son consejos que la Biblia ya hace años que lo dice, ¿no es cierto? Entonces, en esta mañana a mí me gustaría traerlos un poco a como si estuviéramos en una sala, ¿sí? Para ser visitados por el médico.
Usted ya sabe lo que pasa, ¿no es cierto? Cuando uno va al hospital y está en la sala de espera, ¿sí? O vas a un ambulatorio y estás en la sala de espera, ahí está toda la gente, pues, que necesita ser consultada por el médico, ¿no es cierto? Ahora, hay algo para mí muy interesante cuando estaba pensando en esto, y es que a veces en las salas de espera no todas las personas tienen la misma enfermedad. No todos tienen la misma enfermedad, pero sin embargo todos están enfermos, ¿sí? Entonces, cuando venimos delante de la presencia del Señor y escuchamos la palabra de Dios, por eso quiero decir que quizás lo que yo comparto en esta mañana, esto no es para usted, gloria a Dios, pero quizás pueda ser para otro, o quizás en algún momento alguna palabra que yo pueda decir, que pueda compartir, a lo mejor esa palabra sí es para usted, ¿sí? Y entonces es como si estuviéramos aquí en una sala de espera, ¿no? Como si estuviéramos en el hospital y estamos esperando a ver qué nos va a decir el médico, ¿sí? Entonces, cuando uno está en la sala de espera y es atendido por el médico, pues el médico hace un diagnóstico de cada uno, ¿no es cierto? Y no va a dar la misma medicina para todos, pero va a dar medicina, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice que la palabra es medicina para nuestra alma, ¿sí? Así que todo lo que necesitamos para nuestra alma lo encontramos en la palabra del Señor. Así que en esta mañana, pues aquí estamos y no todos quizás padecemos de lo mismo, y decirles que, y perdonad la expresión, que no todos tenemos el mismo problema. Hay unos que tienen un problema, otros tienen otro espiritual. Hay gente que está luchando contra el alcohol, hay gente que está luchando contra, yo qué sé, la droga, el sexo, tantas cosas que están ahí que otros no, que otros quizás pasaron por ahí pero ya no están. Sí, pero ahora están, quizás tienen otra necesidad, pero yo entiendo que todos los que estamos aquí, todos tenemos necesidad del Señor. No todos tenemos el mismo problema, no todos tenemos el mismo pecado, pero sin embargo, todos somos pecadores. ¿Ah? Así como los enfermos, ¿no es cierto? Que están en la sala de espera. No todos tienen la misma enfermedad, pero todos están enfermos, ¿sí? Y aquí no estamos para ver y a ver quién es el más pecador, ¿no? Esto a veces sí que pasa en las salas de espera, ¿no? La gente a veces está ahí, ay, es que tú no sabes cómo me duele. Y el otro dice, uy, a mí si tú supieras. Y a veces hay casi una competencia a ver quién está más enfermo, ¿no? Pero cuando uno está enfermo de verdad, y yo me acuerdo que una vez me agarró un cólico, y yo no soy de expresar mucho el dolor, mi Señor lo sabe, ¿no? Es muy difícil que yo exprese un dolor, me lo aguanto, ¿no? Sé que hay pacientes que aguantan más el dolor que otros, yo me aguanto. Y un día me agarró un cólico y me tuvieron que llevar de urgencia al hospital, en Sabadell, al Taulí. Y cuando llegué, bueno, yo me iba retrocediendo en el coche y un pastor era el que me acompañaba. Y cuando llegué al hospital no podía salir ni del coche. Me han traído una silla de ruedas, ¿sí? Y me llevaron en la silla de ruedas hasta la sala de espera. Y yo ahí no aguantaba, quería gritar, pero decía, no voy a gritar, me aguantaba. Pero cuando llegué a la sala de espera, me tiré al suelo. De la silla me tiré al suelo. El dolor era tanto que no me podía aguantar. Y me tiré al suelo y me agarré fuerte. Y para que yo haga eso, créame que realmente, no sé si alguno ha tenido un cólico alguna vez, ¿no? Me acuerdo que la doctora ese día me dijo algo. Yo dije, doctora, no aguanto más, no aguanto más. Y ella dijo, yo sé lo que es eso. Incluso me dijo, yo sé lo que es tener hijos, porque soy madre, y sé lo que es tener un cólico.
y prefiero tener un hijo que tener un cólico, me dijo ella, ¿no? Yo eso no puedo dar testimonio si es cierto o no, porque no lo he probado, ¿sí? Entonces, estando allí en la sala de espera, me tiré al suelo, es que no aguantaba. Y en eso que vinieron enseguida los enfermeros y me llevaron adentro y me dieron una inyección y apenas parece que vi la inyección y ya se me había pasado, ¿sí? Pero quiere decir que ahí había pacientes que estaban seguramente con dolores también, pero en este caso vieron que lo mío era muy urgente y nadie dijo nada. Así que entiendo que Dios está trabajando con cada una de nuestras vidas y la palabra del Señor tiene que ser asumida por cada uno. Por eso, cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que retener lo bueno y lo que quizás no es tan bueno, pues ahí lo dejamos, pero no rechazarlo, ¿no? Porque muchas veces hay la gente que lo rechaza todo. Esto no es para mí y yo lo rechazo todo, ¿no? Mire, esto es muchas veces como el pescado, ¿no? Hay mucha gente que no come pescado porque el pescado tiene espinas, ¿sí? Y no saben lo que se pierden, ¿sí? Porque lo mejor pues es, si te gusta el pescado, sacas las espinas y te comes el pescado, ¿no es cierto? Entonces yo creo que como cristianos, todo lo que entendemos que es de Dios para nuestras vidas, tenemos que aceptarlo y dejar que Dios trabaje en nuestro corazón. Así que el dominio propio es algo que necesitamos tener en cuenta. Mire, le voy a decir, hay ministerios, hay dones, ¿sí?, que han sido abortados por falta de dominio propio. ¿Sí? Y es una lástima. ¿No es cierto que teniendo todo lo de Dios, por falta de dominio propio, que echemos a perder todo lo que Dios nos da? ¿Sí? Y hoy vamos a ver algunos puntos de este dominio propio, porque algunos dicen, bueno, ¿por qué Dios entonces los talentos, los dones, pues Dios no los hace funcionar? Pero qué pecado. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. En 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 7, Pablo dice algo. Dice, y hermanos, y me atrevo a hablar en esta mañana esto, porque sé que usted es un hijo y una hija de Dios. Y me atrevo a hablar esto porque sé que Dios le ha dado poder. Dios nos ha dado de su poder para que podamos vencer al mundo, al diablo y a nuestra carne. ¿Me ha escuchado bien? ¿Sí? Dios nos ha dado poder para vencer al diablo, al mundo y a nuestra carne. Y si no usamos ese poder, el asunto es nuestro. Entonces me atrevo a hablar de esto porque creo que Dios está obrando en cada una de nuestras vidas. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Imagínense, y uno puede decir, bueno, ¿qué tiene eso que ver? Sí, hay que ser muy valiente para poder tratar con nuestro dominio propio. ¿Sí? Porque muchas veces solamente estamos mirando el dominio propio que tienen los demás, pero no miramos lo que nos falta a nosotros. Entonces aquí, como Dios nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Yo lo creo esto. Primeramente, aquí tenemos
que no nos ha dado espíritu de cobardía, sí que tenemos que ser valientes. Nos ha dado un espíritu de poder, sí, y de amor. Quiere decir que sin amor y sin el poder de Dios jamás vamos a cambiar. Porque cuando permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón y en nuestras vidas, y que Dios nos dé ese equilibrio que necesitamos en nuestras vidas, ¿sí? Cuando Dios trabaja para quitar para darnos el dominio propio, hay muchas cosas que tenemos que perder. Tenemos que negarnos a muchas cosas. Y tenemos que aceptar otras que quizás no nos conviene tanto humanamente, pero espiritualmente sí. ¿Sí? Y usted cuando lee la Biblia, parece que la Biblia a veces es una controversia, ¿no? Porque nos habla de justicia, pero sin embargo nos dice a un cristiano: cuando te den una mejilla, tú pon la otra. ¿Ah? Qué terrible, o qué tremendo, ¿no es cierto? Dice, bueno, la justicia sería, si te dan en una, tú le das en la otra, ¿no? Pero no es eso lo que dice la Biblia, ¿sí? Entonces, hay tantas cosas que Dios tiene que obrar en nuestro corazón y en nuestra mente. Por ejemplo, vas en un coche, vas conduciendo, alguien hace algo ahí indebido delante tuyo y se para más adelante y todavía te echa la culpa. Y te da unas ganas de agarrar el móvil o agarrar un palo si tienes en el coche y salir del coche y a preguntarle quién tiene la culpa, ¿sí? Pero yo he tenido muchas experiencias de estas. Pero cuando a la gente, ellos hacen esas cosas y tal, y así digo, perdóname. Y se van. Y ellos piensan que uno es tonto, ¿no? Pero la paz queda en mi corazón. ¿Me explico? Entonces hay tantas cosas en la vida que necesitamos el dominio propio. Ahora, si amamos de verdad, vamos a obtener el dominio propio. Porque sin amor es imposible tener dominio propio. Usted no va a perder nada por amor si no es por amor. ¿No es cierto? Pero cuando el amor de Dios, que dice que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Entonces vemos ese trabajo del Señor en nuestra vida. Nos ha dado su amor. ¿Cuántas cosas a veces callamos, morimos a ellas por amor? ¿Sí o no? ¿Eh? Entonces, Pablo dice que Dios, Él nos ha dado poder, nos ha dado amor y nos ha dado dominio propio. Y yo entiendo que en todas estas cosas es verdad que lo tenemos, pero tiene que ser perfeccionado. ¿Sí? Y usted lo sabe, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando Dios se mueve en una reunión, somos capaces de perdonar todo. ¿Hola? ¿Sí o no? O mejor me pasa a mí nada más eso, ¿no? Pero en esos momentos, Señor, lo perdono. Pero cuando salgo a la puerta, me olvidé de lo que le dije al Señor. ¿Sí o no? Hermanos, en este tiempo más que nunca tenemos que estar comprometidos con Dios y con su palabra. Si no es así, no vamos a crecer espiritualmente. Esto lo puedo adelantar, no como médico, sino como pastor. No vamos a crecer espiritualmente y quizás hasta podemos tener problemas de salud. Vamos a entrar en esto, ¿sí? Pero la palabra del Señor es medicina para nuestra vida. ¿Cuánta gente está de los nervios que no puede? ¿Por qué? Por falta de dominio propio.
A veces dicen que es al revés. No, dice, no, no tengo dominio propio porque estoy nervioso. No es así. La raíz sale porque ha faltado dominio propio. Podríamos seguir, ¿sí? Pero queremos adelantar un poquito más en esto. Entonces, Dios quiere derramar de una forma impresionante de su gracia y de su poder sobre cada uno de nosotros, hasta que llegue el punto que las cosas negativas no nos van a detener. No nos van a detener, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay dominio propio. Y usted sabe que muchas veces por falta de dominio propio nos detenemos, perdemos el control, ¿sí? Nos falta esa confianza de decir Dios está en el control, ¿sí? Y a veces te lo decimos, lo escribimos y es fácil decirlo y es fácil escribirlo, pero es más difícil vivirlo, ¿sí? Pero Dios quiere que lo vivamos. Mire, Proverbios capítulo 13 nos dice algo. Tengo 10 minutos. Que alguien me haga una señal si me paso. Y que no sea mi señora. Proverbios capítulo 13 y versículo hermanos, lo que les estoy hablando o estoy compartiendo, no piense usted que yo lo he logrado. Estoy en ello. Estoy en ello. ¿Sí? Esta semana, en un momento dado, yo quise contestar a una persona. Le quise contestar. No voy a entrar si tenía razón o no tenía razón, pero sentí algo tan fuerte aquí adentro que me dijo, cállate. Y usted sabe que eso es como a veces uno morder la lengua, ¿no? Cómo duele, cómo cuesta. Pero me callé. Y yo sé que cuando uno se calla, las cosas cambian. ¿Sí? Luego ya podríamos hablar. Pero todos estamos en ese proceso. El asunto es si uno quiere o no quiere. Si usted quiere el dominio propio, usted tiene que sujetarse a las Escrituras. Si yo quiero dominio propio, yo tengo que obedecer a las Escrituras. Tengo que obedecer el trato de Dios, la receta del médico celestial, del Padre nuestro que está en los cielos, de nuestro Señor. Yo tengo que recibir esa receta y aplicarla. Porque muchas veces leemos la palabra, escuchamos los mensajes, ¿no? Es como si fuera la receta, pero es como que hay personas que van al médico, les dan la receta y después dicen, pues yo no, pues yo me voy a tomar una aspirina y ya está. No van a buscar la medicina, no hacen nada por eso. Y a veces la palabra de Dios viene a nuestro corazón, viene a nuestra mente, pero nos olvidamos, no nos interesa, no queremos saber, no queremos compromiso. Pero más que nunca necesitamos compromiso con Dios y con su palabra. Amén. Así que en Proverbios capítulo 13 y versículo 4 dice, el perezoso desea y nada alcanza. Yo nunca escucho a alguien decir, es que yo no cambio, no sé por qué, me cuesta y no cambio. Hay algo ahí que falla. Una cosa es que a mí yo me guste o quiera cambiar o diga que quiera cambiar. La otra cosa es que esté dispuesta a pagar el precio para cambiar. Y si no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, hermanos, no vamos a cambiar. Y por esa vez vemos cristianos años y años y años y no cambian o no cambiamos. Estamos siempre con las mismas cosas. ¿Sí? Hay algunas caras aquí muy serias. Ya termino. Estamos siempre con las mismas cosas.
nos cuesta, nos duele, pero hay que tomar en serio la palabra del Señor. Hay que tomar en serio lo que Dios nos dice, ¿no? Porque si no, somos buenos oidores, pero no hacedores. Y cuando nos referimos a este versículo de buenos oidores y no hacedores, parece que solamente en el trabajo, en las cosas que hacemos. No, empieza por nosotros mismos. Si yo escucho de que Dios me ha dado dominio propio y yo no lo tengo, algo está fallando. ¿Hola? ¿Cuántos tienen dominio propio aquí? Estoy en ello. No me es fácil. Sí, no me es fácil. Y sobre todo cuando en puntos que uno pensaba que había vencido y eres puesta a prueba otra vez. Ay, Dios mío, ayúdanos. ¿Sí? Pero por la gracia del Señor y por su poder y por su amor, lo lograremos en el nombre de Jesús. Porque Dios quiere una iglesia sana, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Así que aquí está diciendo algo claro y dice, el que, ya lo perdí yo, el 4, aquí está, dice, el perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. ¿Sí? He visto a través de los años de ministerio, a través de los años de la iglesia, mucha gente desear una buena cosa, que son los dones, que son ministerios, pero no han hecho nada en favor de eso. Absolutamente nada. ¿Sí? Anhelo, pero ¿y qué haces? ¿Sí? Hermanos, estamos hablando en este tiempo y sentimos que Dios quiere levantar dones y ministerios en la iglesia. Pero le voy a decir algo, usted y yo tenemos que pagar el precio. La unción no es gratuita. El precio de la unción es la entrega de nuestras vidas y un compromiso con Dios y con su palabra. Si no, podremos ser un club religioso o social, pero nada más. Pero si queremos, si anhelamos realmente que Dios obre en nuestras vidas, tenemos que pagar el precio. Decía a los hermanos el jueves pasado, y para mí siempre que estoy en el campo es algo tan precioso, porque aprendo más en el campo que mirando la televisión, y a veces mirando algunos libros, ¿no? Porque las cosas más sencillas del campo me hablan a mi corazón, ¿no? Y cuando muchas de las cosas que veo en el campo, que viene la palabra de Dios enseguida a mi mente. Cuando veo algo, dice, sí, Señor, tu palabra dice eso. Y le decía a los hermanos del jueves que en este tiempo, por ejemplo, en el campo, mirando a las hormigas, ese bichito ahí tan chiquitito que no le damos una importancia, ¿no es cierto? Nos dan una enseñanza. ¿Sí? Algunos lo ignoran. ¿Sí? Algunos, ahí están las hormigas. Pero mire lo que dice la Biblia a los perezosos. Dice, oh perezoso, ve y mira las hormigas. ¿No? O mejor yo soy perezoso, por eso voy y la miro. Ve y mira las hormigas. Que no tienen jefe, pero trabajan, ¿sí? Para llenar sus graneros en el tiempo que no lo pueden hacer. Impresionante.
y usted las ve y van pasando de un lado para el otro y una para aquí, otra para allá. De vez en cuando se encuentran, no sé si es que se hablan y dice, ánimo, adelante, o ves a tal lugar que hay los alimentos. Algo deben transmitir. A veces hasta parece que se dan un besito, ¿no? Y ahí... Y incluso hice una prueba y es que puso un palito así para impedir el camino. No sé cómo hizo, dio una vuelta por ahí y se fue otra vez al camino, ¿no? Es decir, lo tiene tan claro. ¿Ve? Ese bichito que usted y yo nos damos a veces una importancia que está ahí, a veces lo tienen más claro que nosotros. Porque ellos saben que si en el tiempo que pueden trabajar, no recogen, los van a pasar mal o se van a morir en el tiempo que no pueden. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios nos está llamando, termino. Dios nos está llevando a un compromiso con Él. ¿Sí? En la oración, en la lectura de la palabra. Y hermanos, que nuestra vida pueda tener ese toque del Señor. Que podamos permitir que el Espíritu Santo trabaje en todas las áreas de nuestra vida. Y yo sé que usted y yo lo estamos pidiendo al Señor, ¿sí o no? Sí, estamos pidiendo, Señor, queremos que trabajes en la área que sea. Usted ya sabe la área que necesita es obrar del Espíritu Santo, ¿no? Y uno está orando, Señor, trabaja, Señor, en mi corazón, trabaja en esta área. Pero yo quiero decirles algo. La oración está bien y debemos hacerla, pero debemos y tenemos que colaborar con Dios. Si no colaboramos con Dios, nuestra oración es vana. La oración eficaz del justo puede mucho. Y el justo no es que seamos justos por nosotros mismos, es que la voluntad de Dios está impregnada en nuestro corazón para hacer su voluntad. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude. La próxima semana, si Dios nos permite, vamos a seguir hablando de esto, porque creo que es el tiempo de una entrega total al Señor. La vida cristiana, la vida en Dios, es esto, es una entrega. Jesús mismo lo dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿no es cierto? Y sígame. Es decir, ahí cuando nos negamos a nosotros mismos, estamos aprendiendo el dominio propio. El dominio propio se aprende en la cruz, ¿sí? Llevando la cruz. La cruz no es su suegra, ¿no? ¿Sí? No. ¿Sí? La cruz es donde ahí nos negamos a nosotros mismos, ¿sí? Y esto realmente lo necesitamos. La vida cristiana es una entrega, una sumisión a Dios y a su palabra. Sin esto es imposible tener dominio propio. Termino con esto. La filosofía del espíritu del mundo es: vive como quieras. ¿Sí o no? Todo el mundo, vive como quieras. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Esto es lo que dicen. Y yo lo escucho a los jovencitos. Tengo mi sobrina que el otro día casi que le reviro, le doy vuelta a la cara. No lo hice por dominio propio, pero la gana no me faltó. Las ganas no me faltó. ¿Sí? Yo hago lo que quiero. Yo me visto como quiero. ¿Qué? ¿Una niña? ¿Sí? Pero esto es lo que se está aprendiendo hoy en día. Es lo que está en el mundo. Mire, hubo algo que vi esta semana en la televisión que a mí me dejó parado. Una modelo, una chica de unos 20 y pico de años. Esta chica la estaban entrevistando y le preguntaron por unas fotos de una revista y tal, que la vieron, pues ella besándose con un muchacho.
Entonces los periodistas le preguntaron, ¿y ese muchacho de las fotos es tu novio? Y ella dijo, no, es mi amigo. ¿Qué tiene de malo? Y el periodista, no, porque las fotos eran un poco comprometidas. No, no, es mi amigo. Dice, y esto es lo que yo espero que en el futuro sea el mundo. Que uno puede ir por la calle y uno ve a alguien y uno le puede dar amistad y amor. Y usted me dice, qué locura. Vamos a llegar. La Biblia lo dice. ¿Sí? Entonces, ¿qué decir? Uno va por la calle y alguien se te lanza encima por amigo que nunca lo conociste y por amor. No, pero yo te doy amistad, te doy amor. Eso es diabólico. ¿Sí? Pero sin embargo, esto ya está empezando en la mente de los chicos y de los un poquito más grandes. Esta es la filosofía del mundo. ¿Sí? Entonces, vive como quieras. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer, ni Dios mismo. Y luego dice, después de todo, es tu vida. Pero después de todo, es el sufrimiento, de la desobediencia, de la pérdida de valores. ¿Sí? Y esta pérdida de valores, por desgracia, está en el mundo, pero muchas veces también empieza a estar en la iglesia del Señor. Y hermanos, esto tenemos que cerrar las puertas a esto y que los valores de Dios y del Espíritu Santo estén vigentes en nuestro corazón y en nuestras vidas. Acuérdese que Dios tiene control de todas las cosas y que Dios está con todos aquellos que lo buscan de corazón. Si usted anhela a tener dominio propio, agárrese a la cruz, agárrese a la palabra del Señor y dígale, Señor, yo me ofrezco para que tú puedas hacer este cambio en mí. Amén.